Según el propio Pedro Sánchez y según el diario El País, el actual presidente del gobierno ha sufrido un ataque político y mediático sin precedentes en nuestra historia que ha motivado que se plantee dimitir el próximo lunes. Pero, ¿en qué ha consistido exactamente ese ataque político y mediático sin precedentes contra Pedro Sánchez? Veámoslo. Es sobradamente sabido que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se plantea presentar su dimisión este próximo lunes. Pero, ¿cuál es la explicación oficial por la que Pedro Sánchez se está planteando dimitir este próximo lunes? Pues según el entorno político, mediático y cultural de Pedro Sánchez, porque está sufriendo lo indecible, porque hay una campaña de acoso y derribo contra Pedro Sánchez y contra su entorno familiar como no se ha conocido nunca en la historia de España, y eso ha terminado tumbando al más resistente de los presidentes del gobierno que ha tenido este país. Lo resumía ayer exquisitamente el cineasta Pedro Almodóvar. Anoche, cuando llegué después de una interminable sesión de fotos para la promoción, me topé de bruces con la carta de Pedro Sánchez en televisión y me eché a llorar. El cansancio me provoca esta hipersensibilidad y me debilita frente a cualquier emoción. Recuerdo, en alguna conversación con amigos, no hace mucho, comentar nuestra extrañeza de que nuestro presidente no se hubiera plantado ya y nos hubiera mandado al infierno, por utilizar un eufemismo. Esta carta abierta no es una sorpresa. No existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo los últimos años en una escalada que supera todo lo imaginable. No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño. ¿Pero en qué consiste exactamente esa escalada que supera todo lo imaginable? Pues el diario El País, un diario dentro de la órbita progubernamental de Pedro Sánchez, ha publicado un reportaje donde se contiene el insufrible viacrucis por el que ha atravesado Pedro Sánchez durante los últimos años. Un conjunto de afrentas y de ataques que ningún ser humano, en atención a lo que decía Pedro Almodóvar, en una opinión compartida por el grueso de la izquierda nacional, sería humanamente capaz de soportar. ¿Y cuál es ese insoportable viacrucis por el que ha tenido que pasar el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y que supuestamente estaría motivando que vaya a presentar su irrevocable dimisión este próximo lunes? Pues leamos el reportaje del diario El País. Del bulo tránsfobo contra Begoña Gómez al me gusta la fruta. Cronología de los ataques sin precedentes que hacen que Sánchez se plantee dimitir. Estas son 8 fechas claves que han provocado que el presidente del gobierno enviara una carta este miércoles abriendo la puerta a dejar el cargo. Y el artículo dice lo siguiente: Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que se plantea dimitir por los ataques sin precedentes de la derecha y la ultraderecha a su esposa, Begoña Gómez. Para entender estas embestidas, también de numerosos medios de desinformación, basta con viajar a una tertulia del 23 de noviembre de 2022 en Distrito Televisión, que se emite en algunas comunidades autónomas a través de la TDT y sobre todo en YouTube, donde cuenta con 348.000 suscriptores, tantos como toda La Rioja. Este humilde canal cuenta con más del doble. ¿Será que somos una enorme amenaza para la estabilidad del gobierno de España? Distrito Televisión es un altavoz mediático para PP y Vox. Aquí acuden como opinadores sus propios diputados. Aquí la tertuliana Pilar Baselga, que dice ser historiadora del arte, soltó aquella noche de 2022: me atrevo a decir que hay sospechas de que nuestra querida segunda dama, porque la primera es la reina, me atrevo a decir que en un inicio fue Begoño. Y ante la atónita mirada del resto de tertulianos, continuó: esta esposa o esposo del presidente Pedro Sánchez viene de una familia de tradición de saunas gays. Esto hay que decirlo, ese aire chulesco que tiene Pedro Sánchez. El presentador interrumpió de inmediato: eso está publicado, Pilar. A lo que ella respondió: claro, claro. También recuerdo, pero no en qué medios, más alternativos, evidentemente, que Begoño, nada más llegar a la Moncloa, fue nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para un programa de África y ahora le han involucrado con una cuestión de narcotráfico en Marruecos. El presentador cortó de nuevo a Baselga,
Me está usted dejando muy tranquilo porque todo está archipublicado. Y la tertuliana respondió: exactamente. Este bulo, además de misógino y tránsfobo, alcanzó más de 1 millón de visualizaciones en 72 horas y solo en Twitter, Begoño es tendencia a menudo en redes sociales. Este miércoles 24 de abril, por ejemplo, estaba entre algunas de las tendencias del buscador de Google, generando miles de comentarios con insultos a la esposa del presidente del gobierno, incluso con montajes fotográficos elaborados por FaceApp, una aplicación que permite manipular los rostros de cualquier persona. Sin embargo, esta no fue la primera vez que la mujer de Sánchez recibía estos ataques. Los insultos y montajes contra la esposa del presidente del gobierno comenzaron a aparecer en 2018, justo cuando Sánchez llegó a la Moncloa, tal y como recogía entonces Maldita.es, una web que lucha contra la desinformación. Empecemos añadiendo una información que no aparece en esta noticia y que creo que sí es relevante. Por un lado, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, denunció a Pilar Baselga, que está ahora siendo juzgada por injurias y calumnias. Y en segundo lugar, el presentador del programa donde se efectuaron estas declaraciones, Eurico Campano, terminó siendo despedido de Distrito TV. Por tanto, la difusión de estos bulos, que supuestamente han sido tan dolorosos y que han empujado al presidente del gobierno, casi 2 años después de que se produjeran, a plantearse presentar la dimisión, la difusión de estos bulos no ha quedado impune. Una señora está siendo juzgada y el otro ha perdido su empleo. Lo digo porque la imagen que se pretende transmitir es que los bulos circulan libre e impunemente, y uno de los bulos más importantes, aquel que encabeza la noticia, que explica el viacrucis de Pedro Sánchez, que le ha llevado, ya digo, a plantearse presentar la dimisión, ese bulo ha recibido un buen castigo para las 2 personas que contribuyeron a que se difundiera: la tertuliana, que lo explicitó, y el presentador, que lo acogió. En segundo lugar, a uno le pueden desagradar los bulos, las mentiras, los insultos. A mí me desagradan. Creo que no deberían formar parte de la vida política. Por eso, cuando hace unos años un vicepresidente del gobierno, del actual presidente del gobierno, dijo que había que naturalizar el insulto, yo le critiqué en un vídeo, porque no creo que haya que normalizar el insulto. Creo que el insulto debe ser criticado desde la sociedad civil para exponer y estigmatizar a aquellos que insultan de tal manera que dejen de insultar. Ahora bien, no nos engañemos. Insultos, burlas y caricaturas contra los políticos, especialmente contra los políticos de mayor responsabilidad, los ha habido siempre. Y no solo contra los políticos, sino también contra sus familiares más directos. Y no hace falta mencionar el caso de Ayuso, tenemos un ejemplo mucho más reciente. Hace unos días se casó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. A Almeida se lo lleva insultando desde hace años por bajito, por feo, por soltero, por incel, por un montón de cosas. Y cuando presentó a su novia, ahora esposa, en sociedad, también se la insultó. También se lo ridiculizó durante la boda. También se lo ridiculizó una vez se anunció que la ahora esposa está embarazada. ¿Por qué los insultos contra Begoña Gómez son muchísimo más graves que los insultos contra Almeida o contra la esposa de Almeida? Lo que a lo mejor sucede es que Begoña Gómez tiene menor capacidad de aguante de esos insultos que Almeida o que su esposa. Y cuidado, no le estoy reclamando que deba tener capacidad de aguante. Si partimos de la premisa de que no hay que insultar, pues no hay que exigir al insultado que tenga la capacidad de aguantar ningún insulto. Mi argumento no es ese. Mi argumento es que se nos está presentando que hay una campaña de acoso contra Sánchez y su entorno sin precedentes, que el grado de insultos, de bulos, de difamaciones contra Sánchez y su esposa no tienen ningún parangón en nuestra historia, cuando, aún suponiendo que todo fueran bulos, la investigación por corrupción y por tráfico de influencias sobre su esposa todavía tiene que concluirse, pero imaginemos que no hay absolutamente nada. Aun cuando todo eso fuera un bulo, estamos hablando de un bulo de una magnitud perfectamente comparable a la que han experimentado otros presidentes del gobierno.
¿O es que a Rajoy no se le insultaba, no se le agredió físicamente por la calle, no se estuvo difundiendo, no sé si el bulo o el no bulo, pero me da igual, la información sobre su vida privada, de que en realidad vivía un matrimonio de conveniencia y que en realidad la sexualidad de Mariano Rajoy era otra que la que mostraba en público? Y sobre Zapatero, por no fijarnos solo en políticos de derechas o del PP, 3/4 de lo mismo. ¿O no se estuvo ridiculizando, por ejemplo, a las hijas de Zapatero con una dureza y brutalidad mucho mayor que lo que se haya podido hacer con Begoña Gómez? ¿O no se puso también en la picota a la esposa de Zapatero? Pero de nuevo, no nos fijemos solo en Zapatero. ¿Qué hay que decir de Ana Botella? A la esposa de Aznar, las redes sociales, los medios de comunicación, los periodistas la han tratado de manera respetuosa, no la han ridiculizado nunca, no la han insultado nunca, no la han tratado nunca de estúpida radical. Sin ir demasiado lejos, Pablo Iglesias, cuando era tertuliano, antes de ser vicepresidente del gobierno, llegó a decir que Ana Botella no tenía ninguna valía política como persona y que llegó donde llegó. Que será verdad o será mentira, pero todo eso llega al debate público, a la opinión pública, y que llegó donde llegó porque Aznar la colocó ahí, que si no esa mujer no vale un duro como política y que por tanto nunca habría llegado donde llegó. Vamos, que se trata también de un tráfico de influencias político. Es Aznar, líder del partido, el que ordena colocar a su esposa en la lista del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, para que Alberto Ruiz Gallardón llegue a ser alcalde. Es una componenda, un tráfico de influencias dentro de la política. Todo esto se ha estado diciendo desde hace años y cuidado, hasta cierto punto me parece razonable que haya una reflexión y una fiscalización sobre estos asuntos, sin sobrepasar la línea del insulto y de la descalificación personal, pero sí que prestemos atención a todo esto. Ahora que se me pretenda vender desde el diario El País que un comentario en una tertulia de un canal de YouTube que tiene la mitad de suscriptores que mi canal ha sido uno de los ataques más brutales que ha recibido nunca un presidente del gobierno, o el entorno familiar de un presidente del gobierno, y que esa tertulia, 2 años después, todavía colea y puede estar detrás de la decisión de que Sánchez quiera abandonar la presidencia, cuando además la misma noticia nos dice que ya desde el año 2018 se ha estado insultando por diversas vías a la esposa del presidente, como también a otros presidentes y a otras esposas de presidentes con anterioridad, pues hombre, si todo eso fuera cierto, lo que hay que decir no es que estamos ante una campaña sin precedentes, porque objetivamente sí tiene precedentes. Lo que hay que decir es que, legítimamente, no digo que no, la capacidad de resistencia del presidente o de su esposa frente a esa campaña con precedentes contra un presidente y su entorno familiar, pues es menor que en casos anteriores. Y que el ser humano que hay detrás de la figura política, en este caso, no lo aguanta. Vale, perfecto, pero no exageremos la magnitud de los ataques, de las descalificaciones, de los bulos que se han dirigido contra Sánchez o su esposa, porque son, repito, perfectamente parangonables a otras experiencias históricas previas en España, ya no digamos fuera de España, que todavía son más escandalosas y brutales. Pero sigamos con la cronología de ese ataque sin precedentes que está recibiendo Sánchez desde hace algunas semanas, algunos meses o algunos años, y que han llevado a que aparentemente vaya a tirar la toalla el próximo lunes. Estas son otras fechas claves que han provocado que el presidente del gobierno enviara una carta este miércoles planteándose dimitir. 3 de septiembre de 2022. Que te vote chapote. Nació en un mitin que dio el presidente Sánchez en Sevilla. Aquí un fotógrafo de la agencia Europa Press captó a un señor corpulento, de barba blanquecina y con un silbato verde, no sé qué relevancia tiene todo esto en la noticia, pero bueno, que portaba una pancarta mediana con letras negras, que te vote chapote. El 25 de enero de 2023, un espontáneo repitió la misma frase en un programa de televisión española, y el 2 de febrero de 2023 Ayuso la pronunció por primera vez en la Asamblea de Madrid. A partir de aquí se disparó de inmediato por perfiles anónimos, sobre todo en TikTok, donde ya acumula millones de visualizaciones. De nuevo, el que te vote chapote nos podrá parecer un lema que frivoliza sobre el debate político y que degrada el debate político, o nos podrá parecer un lema que es un arma efectiva contra el rival político y por tanto del todo legítima.
Nos podrá parecer que es un lema que dio votos a PP o a Vox, o, como dicen otras muchas personas, por ejemplo el profesor Miguel Ancho Bastos, que se los quitó. Es decir, nos podrá gustar o nos podrá disgustar. Ahora bien, considerar que este lema supone un ataque absolutamente desproporcionado, nunca visto, contra un presidente del gobierno, me parece, de nuevo, hiperventilar. Sin ir demasiado lejos, el propio Pedro Sánchez y el entorno de todo el gobierno de coalición se pasan todo el día acusando a PP y a Vox de ser de derecha extrema o de extrema derecha, que desde luego ellos considerarán que son unos calificativos perfectamente legítimos y razonables contra PP y Vox, como pueden serlo acusarles de fascistas y de querer enterrar la democracia. Pero el nivel de descalificación que eso supone no está para nada, no está en absoluto alejado del que te vote chapote. Por tanto, no sé, sería como si Feijóo mañana dijera: voy a renunciar a mi cargo porque estoy sufriendo una campaña de desprestigio brutal cuando se me está acusando diariamente de ser un político de derecha extrema. Me están intentando relacionar con una de las ideologías más nefastas y totalitarias que ha existido en la historia de la humanidad, como es el fascismo. Por tanto, no me queda otro remedio que alejarme del foco público porque no puedo soportar esta campaña de desprestigio sin precedentes. Pues hombre, si Feijóo argumentara de esa manera, podríamos pensar que es legítimo que no quiera aguantar que le estén llamando todos los días extrema derecha o derecha extrema, pero desde luego lo que no diríamos es que el nivel de críticas contra Feijóo es algo que nunca se ha visto en la democracia española. Más bien es algo absolutamente normal, por suerte o por desgracia, es otro tema, pero absolutamente normal en nuestra historia democrática y también en la de otros países. Más hitos en la noticia del país. 15 de noviembre de 2023. Me gusta la fruta. El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admitió que la líder del PP regional llamó hijo de a Sánchez durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Horas más tarde, su equipo cambió de versión y admitió al país que lo que realmente dijo fue me gusta la fruta. Desde entonces, el PP de Madrid ha explotado el lema en multitud de ocasiones, en manifestaciones contra la ley de amnistía a los encausados por el procés, en camisetas a modo de merchandising y en sede parlamentaria, e incluso se convirtió en el aguinaldo de la cena de Navidad del PP madrileño. Bueno, hay que recordar que Díaz Ayuso le dijo esto a Sánchez después de que él dijera en sede parlamentaria que su hermano era un corrupto, cuando no pesa sobre el hermano de Díaz Ayuso ninguna sentencia condenándole por corrupción. Por tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, luego las valoraciones morales de si su comportamiento fue adecuado o no fue adecuado le corresponderán a cada cual, pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, la situación del hermano de Isabel Díaz Ayuso, inocente, es exactamente la misma que la situación jurídica de la esposa de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Begoña Gómez, de momento al menos, no ha sido condenada ni por corrupción ni por tráfico de influencias. Y Pedro Sánchez considera que es un ataque gravísimo y sin precedentes en la historia de España que se esté sugiriendo o afirmando que su esposa puede ser corrupta o puede haber incurrido en tráfico de influencias y que por eso, ante ese ataque sin precedentes, tiene que abandonar la política. Pues bien, el hermano de Isabel Díaz Ayuso no ha sido condenado absolutamente por nada, Sánchez le llamó corrupto en sede parlamentaria y la reacción de Isabel Díaz Ayuso fue insultar a Pedro Sánchez. Si para Pedro Sánchez el hecho de llamar corrupto o corrupta a alguien que no ha sido condenado por corrupción es un hecho tan sumamente grave, entiendo que no le sorprenderá demasiado a Pedro Sánchez que desde el otro lado te puedan insultar por haber incurrido en ese hecho que tú mismo consideras, según nos dice ahora, tan sumamente grave. Y luego sí, uno podrá criticar perfectamente al Partido Popular que esté frivolizando con ese tema y usando el me gusta la fruta, que sabemos muy bien a qué se remite, para estar descalificando continuamente a Sánchez. Pero no pensemos que esto es algo que no hacen el resto de partidos. Podemos, por ejemplo, colocó una lona del hermano de Isabel Díaz Ayuso señalándole públicamente sin que haya sido condenado por corrupción. ¿Qué es un ataque más brutal? ¿Una camiseta donde pone me gusta la fruta, sabiendo a qué nos estamos refiriendo? ¿O una lona en pleno Madrid con la cara de una persona, de momento, inocente, sin ninguna condena de corrupción sobre sus hombros, en la que además se está señalando que es un corrupto? Si a Pedro Sánchez una camiseta donde se le insulta, sí, le resulta tan insoportable,
¿Qué haría si un partido político colocara una lona de su esposa, de Begoña Gómez, sugiriendo que es una corrupta? Que todo eso nos podrá parecer de una bajeza moral insoportable, como la propia política en sí misma. Pero bueno, todo eso nos podrá parecer de una bajeza moral insoportable, pero que no es algo inédito, no es algo que se haya hecho por primera vez ahora en contra de Pedro Sánchez. Esto se viene haciendo, para bien o para mal, desde mi punto de vista para mal, pero se viene haciendo desde hace décadas en la política española. Pero sigamos con la noticia del país. 31 de diciembre de 2023. Apaleamiento en Ferraz de un muñeco con la figura de Sánchez. Los hechos ocurrieron durante una de las protestas diarias que desde noviembre congregaban manifestantes cerca de la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz. A las andanadas contra la ley de amnistía y el gobierno de Sánchez, aquella noche se añadió una piñata que representaba al presidente y que, una vez colgada de un semáforo, varios asistentes golpearon por turnos. Hay que acabar con él. Tomad justicia del pueblo, bolcheviques, o rojo de cobra que es lo que mereces, gritaron quienes aporrearon la piñata en un acto difundido profusamente en redes sociales y a través de programas y emisiones en directo online. Y la jueza descartó delito de odio tras una denuncia del PSOE y lo enmarcó en un acto festivo. De nuevo, este acto nos podrá desagradar. En su momento defendí que no debía ser sancionado, que no debía ser penado por el Estado. Otra cosa es que no me guste. Creo que incluso simbólicamente representa un ejercicio de violencia que no comparto. Ahora bien, es que ha habido a otros presidentes del gobierno, como Mariano Rajoy, al que llegaron a golpear físicamente. O incluso ha habido otros presidentes del gobierno, como José María Aznar, al que le colocaron una bomba en el coche. Aquí estamos hablando como mucho de una violencia simbólica que además se produjo solo en una ocasión. No es que todos los días determinados grupos violentos estén representando que apalean a Pedro Sánchez. Estamos hablando de un acto puntual que a lo sumo cabrá considerar violencia simbólica. Pero es que contra otros presidentes del gobierno se ha ejercido violencia real. ¿Qué estaría redactando el diario El País sobre esa circunstancia? Si apalear una piñata es un acto sin precedentes y tan sumamente grave contra Pedro Sánchez, entonces agredirle físicamente, ¿qué sería? Pues bien, esa agresión física es lo que le ocurrió a Rajoy. Que obviamente con esto ni pretendo justificar, claro está, la violencia contra Rajoy, ni tampoco, ni siquiera la piñata contra Pedro Sánchez. Cada uno ha de ser libre de poder golpear las piñatas que considere oportuno, pero de nuevo son unos actos que creo que sería mejor no realizar. En cualquier caso, lo que no tiene mucho sentido es presentar este acto como un ataque sin precedentes a Pedro Sánchez, a un presidente del gobierno. Eso es falso. Y continuemos con la cronología del viacrucis de Pedro Sánchez. 18 de marzo de 2024. El PP denuncia a la Oficina de Conflicto de Intereses el rescate de Air Europa y lo vincula a los trabajos de Begoña Gómez. La pandemia y el confinamiento frenaron en seco el transporte aéreo en el mundo. Sin turismo, Air Europa, que pertenece a Globalia y que cuenta con 14.000 empleos directos, fue rescatada por el gobierno de Sánchez en noviembre de 2020 con 475 millones de euros a devolver en 6 años. Este préstamo siguió los mismos cauces que los concedidos a otras compañías aéreas rescatadas de urgencia por la crisis del coronavirus. La inyección fue autorizada por el Consejo de Ministros el martes 3 de noviembre de 2020. El PP considera que Sánchez debería haberse inhibido por los vínculos entre Wakalua, que depende de Globalia, y Gómez, Begoña Gómez, que presidió un centro de estudios en la IE University, Africa Center, y firmó un acuerdo con Wakalua. Los populares creen que aquí existe un posible conflicto de intereses y acudieron a denunciarlo ante la Oficina Pública de Conflicto de Intereses, que contestó al PP que la esposa de Sánchez no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en estas entidades. Desestimó el caso. Dejando de lado el fondo del asunto, que se investiguen los posibles conflictos de intereses del entorno familiar de un político. Creo que es un grado de fiscalización ultramínimo que siempre ha de existir. Tomemos los casos del novio o del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto que hay que investigar si ha habido algún caso de corrupción o de tráfico de influencias en esos supuestos. Y luego, si no lo ha habido, pues se desestima, se exonera, y luego, si no lo ha habido, se declara inocente a estas personas, o si lo ha habido, se les declara culpables y se asumen, como no, responsabilidades políticas, cuando no penales. Pero si hay algo que huele raro, y esto puede oler raro, ¿qué menos que plantear que puede existir un conflicto de intereses? Claro que se rescató a muchas empresas durante la pandemia, y se dejó de rescatar a muchas otras.
¿Por qué unas sí y otras no? ¿Puede que Begoña Gómez intercediera en favor de ese rescate por los vínculos que mantenía, por otro lado, con la empresa? Pues podría ser. Y por eso no creo que sea un ataque sin precedentes el que ante la posibilidad, ante los posibles indicios, se investigue y si no hay nada, pues se descarta y punto. De nuevo, ¿de qué ataque sin precedentes estamos hablando? El ataque sin precedentes es que se fiscalice la actividad de la esposa del presidente del gobierno. Entonces, ¿qué estamos reclamando? Impunidad para la pareja del presidente del gobierno y, por tanto, imagino que por extensión para el propio presidente del gobierno. Continuemos con la noticia del País. 8 de abril de 2024. Manos Limpias mueve ficha. Miguel Bernat, secretario general del autodenominado Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, acudió a los juzgados contra la esposa del presidente. Con una acción que pasó desapercibida, este colectivo acostumbra a iniciar acciones legales que quedan en nada. Bernat presentó una denuncia contra la mujer de Sánchez por recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas, prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del gobierno. Las acusaciones se sustentan solo en referencias a supuestas informaciones publicadas por medios conservadores y en tertulias, según admite el propio Bernat en su escrito. Nuevamente, si detrás de esta denuncia no hay nada, la denuncia quedará en nada. El ataque sin precedentes contra Sánchez es que Manos Limpias, una organización que desde hace casi 30 años lleva denunciando a casi todo lo que se mueve en la clase política española, el ataque sin precedentes es que este sindicato haya presentado una denuncia contra Begoña Gómez, como si nunca hubiese denunciado a nadie. No es una novedad, es algo que este sindicato ha hecho en otras ocasiones en el pasado. Por tanto, si lo ha hecho en otras ocasiones en el pasado, ¿por qué decimos que esto no tiene ningún precedente? ¿O por qué cuando lo hacía en el pasado no le dábamos tanta importancia? Y ahora que lo hace, como lo ha hecho en el pasado, contra Sánchez y su esposa, sí le damos una importancia hasta el punto de que algunos han propuesto ilegalizar a esta organización. ¿Es que otros políticos son tocables y Sánchez ha de ser intocable? ¿O simplemente, de nuevo, se está exagerando el grado de excepcionalidad de este tipo de actuaciones para justificar no sé muy bien qué en los planes de Sánchez de este próximo lunes? Más hechos sin precedentes según el diario El País. 11 de abril de 2024. El PP no descarta llamar a Gómez en las comisiones de investigación. La formación de Alberto Núñez Feijóo lidera una ofensiva contra el matrimonio, al que acusa de conflicto de intereses y tráfico de influencias en los préstamos y ayudas públicas concedidos por el Ejecutivo Central a 3 empresas que han tenido algún vínculo con los centros de estudio donde ha trabajado Gómez. La mujer del presidente tendrá que dar cuenta de sus actividades empresariales y económicas, que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente. Pero el problema es el conflicto de intereses de su marido, dijo Feijóo a principios de abril. Lo mismo dijo Elías Bendodo, el coordinador del partido, el 11 de abril. Si finalmente se citara a Begoña Gómez a alguna de estas comisiones de investigación, esto sí podría ser un hecho sin precedentes, porque nunca la mujer del presidente del gobierno, al menos sin participar en la vida política, ha sido citada, que yo sepa al menos, a una comisión de investigación en el Congreso o en el Senado. Ahora, de momento, Begoña Gómez no ha sido citada a ninguna comisión de investigación. El PP solo ha dicho que no lo descarta por entero, pero sí lo ha descartado por ahora. Y si finalmente Begoña Gómez terminara siendo citada, pues la gravedad de ese hecho sería la misma que la de cualquier otro político que haya pasado por una comisión de investigación, que han pasado muchísimos de ellos. Por supuesto, podríamos decir que Begoña Gómez no está en la política activa y que por tanto no hay que implicarla en las refriegas de los partidos políticos. Pero dejando de lado que en muchas ocasiones es la propia Begoña Gómez la que se expone políticamente y tiene derecho a hacerlo, por supuesto, dejando de lado que muchas veces es ella la que se expone políticamente en esas refriegas entre partidos, ser citado a una comisión de investigación tampoco es algo tan sumamente vejatorio o tan sumamente grave, en la medida en que muchísimos políticos de cualquier partido político nacional han sido citados en muchas ocasiones. Por tanto, sí, sería algo que no tiene precedentes, pero tampoco sería un hecho tan absolutamente grave e inaceptable como para considerar que estamos ante una campaña de acoso que no ha tenido comparación en la historia. Sigamos con la cronología. 16 de abril de 2024. El juez abre diligencias. La denuncia de Bernat está fechada el 8 de abril.
El 9 de abril se le puso el sello de registro de entrada de los juzgados de Madrid, según el documento al que tuvo acceso el país. El escrito pasó así a fase de reparto y a continuación se le asignó al juzgado de instrucción número 41 de la capital, encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El 16 de abril, el instructor decidió abrir diligencias de investigación contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Manos Limpias solo hacía referencia al tráfico de influencias en su denuncia. Peinado, que declaró la causa secreta y ordenó citar como primeros testigos a responsables de los medios de comunicación que publicaron las informaciones, impulsó la causa sin contar con la opinión de la Fiscalía, a la que no preguntó sobre el caso para que informara, según aseguran fuentes del Ministerio Público. Que un juez abra diligencias para investigar la posible corrupción de un político o de un allegado a un político es algo que no tiene precedentes en España, y que después de abrir esas diligencias, de iniciado el procedimiento, descarte que haya cometido un delito y por tanto el proceso quede en nada, eso es algo que no tiene precedentes. Es que incluso si aceptamos la narrativa de la izquierda, de que en este país hay un ataque continuo de lawfare contra los políticos de izquierdas, anda que no tenemos precedentes de políticos de izquierdas que han sido sometidos a ese acoso judicial. Vamos, que desde la propia narrativa de la izquierda se desmonta la idea de que esto no tenga precedentes. Tiene precedentes en el PSOE, tiene precedentes en Podemos y tiene precedentes en el PP. Y en general, he de decir que la fiscalización de la política, también la fiscalización judicial, es algo que por supuesto debemos promover. ¿Qué pasa? ¿Que los jueces han de tener miedo de investigar a políticos por el hecho de ser políticos? ¿O a sus familiares? ¿O a sus testaferros? Entonces, ¿qué estamos reclamando? ¿La impunidad para la clase política española? ¿O la impunidad solo para algunos políticos dentro de esa clase política? Pero bueno, al margen de lo que estemos reclamando, lo que desde luego nadie podrá afirmar es que esta conducta judicial no tenga precedentes en España. Y vamos con el último capítulo de esta cronología de hechos completamente devastadores que han llevado a que Pedro Sánchez se plantee dimitir. 24 de abril de 2024. Sánchez se plantea dimitir. La decisión que adoptó el magistrado Juan Carlos Peinado no trascendió hasta primera hora de la mañana de este miércoles, cuando el Confidencial avanza que había abierto diligencias. El propio presidente se refiere a la noticia durante su comparecencia en el Congreso. A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, dice durante una respuesta a Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. El PP no aborda el asunto durante el pleno del Parlamento. Es decir, tampoco es que sometieran a Sánchez a un acoso de preguntas parlamentarias, pero sí comienza a moverlo en otros foros. A las 7:09, Sánchez emite un comunicado en sus redes sociales para anunciar que se plantea dejar la presidencia por los ataques sin precedentes de la derecha y la ultraderecha contra su esposa. Son informaciones espurias. Minutos después, el PP publica otro mensaje en sus redes sociales con un vídeo de 2 minutos bajo el epígrafe «Begoña Gómez, experta en captación de fondos concedidos por su marido. La trama de Begoña». Después fue eliminado. Sin embargo, durante horas ha seguido activo uno idéntico publicado por el PP de Badajoz. Es decir, que el último capítulo es un tuit que publica el PP y que borra al poco tiempo, y un tuit del PP de Badajoz que ha seguido activo algunas horas más. La verdad, aunque uno sea el más fiel defensor de Pedro Sánchez, aunque uno pueda sentir la mayor de las empatías contra los ataques que pueda estar recibiendo Pedro Sánchez y su esposa, aún en ese caso, creo que nadie, con 2 dedos de frente y un mínimo de objetividad, puede decir que estos hechos constituyen una campaña de acoso sin precedentes contra un político o contra su entorno familiar. Que esto no supone defender esta campaña, no estoy entrando en eso. Lo que sí supone es rechazar de plano la justificación, el razonamiento que se nos está dando para explicar la actitud dimisionaria de Pedro Sánchez. No tiene sentido escudarse en que jamás un presidente del gobierno ha sido sometido a tantos ataques como este, porque simplemente no es cierto. Y desde luego que otros hayan sido sometidos a los mismos o mayores ataques no tiene por qué justificar que Pedro Sánchez deba soportarlos. Le corresponderá a cada político decidir hasta dónde quiere aguantar soportando esos ataques. Pero desde luego sí justifica rechazar la absoluta mentira que supone decir que este tipo de críticas, que este tipo de invectivas no tiene precedentes en la política española. Muchos políticos con puestos de mando, de responsabilidad, han sido sometidos
a un nivel de ataque, de acoso, de vituperio público igual o superior al que hemos descrito en este publireportaje. De ahí que, siendo tan endebles los hechos que se describen en esta cronología, algunos temamos o nos barruntemos, como ya expuse en un vídeo anterior, que aquí tiene que haber algo más. Tiene que haber algunos hechos o algunos objetivos que no nos han sido desvelados. Pero en cualquier caso, esas cartas ocultas comenzarán a destaparse el próximo lunes.